El micro. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la clase. Bien, la recomendación es que solo tengamos la computadora que está proyectando, por favor. Entonces, en teoría, creo que no deberían de haber más de 12 usuarios. Si tengo acá más de 30, por favor. Ingeniera, disculpe, aquí en el aula de primero A falta una hoja. Okay. De acuerdo, en un momento se las llevaré. Gracias. Sí, Anthony tiene... Sí, ingeniera, aquí también falta una hoja, disculpe. En segundo. Ok, gracias. En un momento se las llevaré, por favor, para la mesa que hace falta. Igual con los estudiantes que están en el otro complejo de aulas. Les voy a llevar unas hojas porque vamos a hacer una actividad en grupo. Bien, y hay otra mano acá arriba. Josué Daniel, adelante, por favor. Ingeniera, acá en la biblioteca estamos usando todos compus, entonces... ¿En dónde están? En la biblioteca. Ok, ¿cuántos hay en biblioteca? Alejandro, por favor. O Josué. Josué está en la biblioteca también, ¿verdad? Sí, ingeniera, acá estoy, pero acá no agarran formulidad los niños. Entonces... ¿O están en mesas de trabajo en la biblioteca? Como 20, ok. Sí, acá hay más de 20. ¿Están en mesas también o están en un espacio, en un escritorio? Estamos, hay un espacio donde estamos divididos como que por vidrios, pero hay otros que están en mesas. Ok, gracias. Bien, entonces a ustedes también les voy a compartir algunas hojas. Solo vamos a avanzar un poquito. Bien, vamos a continuar con la temática que dejamos pendiente el último día de clases, el día martes. Ya estuvimos avanzando un poco. Sin embargo, nos quedamos a medio video. Entonces vamos a culminarlo y luego les voy a indicar qué trabajo vamos a hacer. Hoy vamos a hacer un trabajo en grupo. Entonces vamos a continuar de ver este video, que recuerdo que nos quedamos a la mitad. Y ya luego les doy las instrucciones para que continuemos con la parte de trabajo en equipo que tengo planificada para el día de hoy. No sé si hay alguna duda por el momento. Durante el proceso de la mitosis existen varias fases que son las siguientes: profase, profase tardía, metafase, anafase y telofase. La primera etapa la llamamos interfase. La célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitosis.
Los cromosomas no se disciernen claramente en el núcleo, aunque una mancha oscura llamada nucleolo puede ser visible. La célula puede contener un par de centriolos o centros de organización de microtúbulos en los vegetales, los cuales son sitios de organización para los microtúbulos. Profase. La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas. El nucleolo desaparece. Los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y fibras se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el huso mitótico. Profase tardía. La membrana nuclear se divide, marcando el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros, creando los cinetocoros. Los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. Metafase. Las fibras del huso alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular. Esta línea es referida como el plato de la metafase. Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma. Anafase. Los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación de el movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del huso y la interacción física de los microtúbulos polares. Telofase. Los cromátidos llegan a los polos opuestos de la célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del huso se dispersan y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. Citocinesis. En células animales, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina alrededor del centro de la célula se contrae pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo. En células vegetales, la pared rígida requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. En la interfase premeiótica, todos los cromosomas se duplican en un proceso similar a la duplicación de cromosomas al inicio de la mitosis, de manera que cada cromosoma contiene dos moléculas idénticas de DNA. Las etapas de la meiosis son muy similares a las de la mitosis, excepto en que la meiosis implica dos divisiones celulares sucesivas, meiosis 1 y 2. Profase 1. Los cromosomas se han duplicado, se hacen más pequeños, cortos y enrollados, y son visibles al microscopio. Los cromosomas homólogos duplicados se aparean y el entrecruzamiento, el intercambio de partes de cromosomas, se lleva a cabo. El entrecruzamiento es un proceso fundamental para la recombinación genética. Cada par de cromosomas homólogos es visible como una tétrada, que es un agrupamiento de dos cromosomas. Los sitios de entrecruzamiento es donde se juntan cromátidas de diferentes cromosomas y el lugar de cruce se conoce como quiasma. Metafase 1. Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula y los pares de cromosomas homólogos están ahora fuertemente condensados y enrollados.
se empiezan a acomodar en un plano equidistante de los polos y se denomina la placa de la metafase, y las fibras del huso que van de un polo a otro de la célula se unen a un cromosoma de cada par. Anafase 1. Empieza cuando los cromosomas de cada tétrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula como resultado de la acción del huso, y las cromátidas permanecen unidas a sus centrómeros y se mueven hacia los polos. Telofase 1. Los pares de cromosomas homólogos completan su migración a los dos polos como resultado de la acción del huso. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. El huso desaparece y la citoquinesis continúa. En las células animales, la citoquinesis implica la formación de un surco que corta a la célula en dos células. Después de la citoquinesis, cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Resumen animado de la meiosis 1. La meiosis 2 empieza sin ninguna replicación de cromosomas. Profase 2. Los centriolos se duplican. Esto sucede por separación de los dos miembros de un par. Los dos pares de centriolos se separan en dos centrosomas. La membrana nuclear desaparece y el huso se forma. La metafase 2. Cada una de las células hijas completa la formación del huso meiótico. Cada cromosoma se alinea en la placa ecuatorial de la metafase. Por cada cromosoma, los microtúbulos cinetocóricos de las cromátidas hermanas las jalan hacia los polos opuestos. Telofase 2. La membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas. La citoquinesis tiene lugar produciendo 4 células hijas, gametos en animales, cada una con un juego haploide de cromosomas. Debido al entrecruzamiento, algunos cromosomas tienen segmentos recombinados de los cromosomas progenitores originales. Resumen animado de la meiosis 2. Bien, entonces ya pues vimos de una forma bastante ilustrativa tanto la mitosis y la meiosis. Pues ahorita pues vamos a hacer ya una breve pues retroalimentación de estos dos temas, y ya luego vamos a realizar un trabajo grupal. Entonces aún voy a entregarles algunas hojas a los que hacen falta, a los que están en biblioteca y también en los salones interactivos. Bien, entonces en el caso pues, de la mitosis, vamos a ir indicando que en el caso de las fases, pues podemos tener 4 como tal. Sin embargo, dependiendo un poco la literatura que vayamos consultando, pueden agregar una fase más, como por ejemplo acá, pues esta referencia que se está tomando, se habla de otra fase llamada prometafase. Entonces, lo que me interesa acá de cada uno de estos dos temas, pues es que tengamos claro qué es lo que va sucediendo concretamente en cada una de las fases, tanto en mitosis como en meiosis. Que meiosis pues es una división más extensa. Prácticamente tenemos pues otras dos subdivisiones un tanto similares como tal.
Entonces, en el caso pues, de la mitosis, vamos a indicar que, en qué tipo de células se realizan. Se hablaba en el video y también ya lo habíamos platicado en la clase anterior. Somáticas. Correcto, se va a realizar en las células somáticas, que van a ser todas aquellas células, excepto las células sexuales, como pues los óvulos y el espermatozoide, ¿verdad? Dentro de las células somáticas, pues podemos tener las de la piel, el cabello, etcétera, donde pues se va a llevar a cabo este tipo de división. Hay un proceso importante de resaltar acá en la mitosis, es la citocinesis o citoquinesis, que en este caso pues se da una división como tal de citoplasma o de la célula en dos como tal. Y luego el otro proceso que estuvimos viendo, el otro tipo de división, es la meiosis, que esta se va a llevar a cabo en qué tipo de células. Gaméticas. Correcto, en las células gaméticas o en las células sexuales como tal. Entonces, tenemos pues este otro tipo de división que es más extenso si lo queremos ver de esta forma, porque vamos a tener dos tipos o dos subdivisiones, ¿sí? Tanto la meiosis 1 como la meiosis 2, y cada una pues puede tener otras subdivisiones como tal. Y acá pues seguramente cada una de estas divisiones o subdivisiones ya son bastante familiares para ustedes, que hemos visto ya en el curso de biología. Lo que me interesa que hagamos ahorita en el trabajo grupal, ahorita les voy a ir indicando aquí las instrucciones y también les voy a colocar esto de referencia. Vamos a dejar un ratito la presentación. De pronto algunos quieren tomar notas. Ustedes me indican, por favor. Bien, entonces el trabajo que vamos a realizar va a ser en grupos como tal. En algunas secciones ya les compartí algunas hojas, bueno, una hoja por mesa, una hoja en blanco. Entonces vamos a realizar, la tarea va a estar dividida en dos partes, ¿sí? En la primera vamos a realizar un cuadro comparativo, en el cual pues vamos a tener algunas similitudes y también diferencias. Entonces me interesa pues que vayamos colocándolas. Y de otra forma, pues ilustrar tanto la mitosis y la meiosis. Aquí pues podemos tomar de referencia, yo espero que hayan hecho algunas anotaciones de video y algunas otras pues referencias que tengamos como tal. La idea es de que trabajemos en los grupos que están, bueno, los estudiantes que están asignados en cada mesa de trabajo, que al menos las de acá, las aulas del primer edificio, pues sí hay que hay mesas. En los que están en los salones interactivos, no sé cómo está bien la distribución. Creo que ahí no son, está un poco diferente la distribución en las mesas. Como ustedes voy a llegar en un momento. Entonces, que empecemos a trabajar en esto. Esta va a ser ya nuestra primera tarea, que pues va a tener una ponderación como tal. Entonces, por favor, les pido que le vayamos prestando la debida importancia y la debida atención y la desarrollemos de la mejor manera. Entonces voy a dejar por el momento acá pues las instrucciones. Por favor, mantengamos el distanciamiento
usen su mascarilla, su careta, por favor, ahorita que van a estar ahí en pequeña discusión. Y les voy a ir a entregar las hojas a los que hacen falta. Si me pudieran ir escribiendo acá en el chat, ya sé que en el salón de la biblioteca hacen falta, en algún salón también faltan algunas hojas para que ya se las entreguen. Entonces vamos a empezar a trabajar en esta parte, por favor.